Buen día, peques. Hoy vamos a comparar la época colonial con la actualidad. En la época colonial existía un edificio llamado Cabildo, en donde se tomaban las decisiones más importantes de esa época. En la actualidad, el Cabildo sigue existiendo, pero su función ya no es la misma, sino que es un museo que podemos visitar para ver cosas de la época colonial. También es una biblioteca. Pero ¿cómo era la vida en la época colonial? Era muy distinta a la actual. Por ejemplo, cuando las personas querían tomar agua, debían ir al río o si no, también buscar agua en un aljibe. ¿Qué era un aljibe? Era un pozo muy profundo que tenían algunas familias en sus patios, con el cual podían tomar agua tirando con una soguita un balde hasta el fondo. En la actualidad, nosotros buscamos agua de las canillas. Imagínense si era difícil tomar agua, lo difícil que era lavar la ropa. Antes, para poder lavar la ropa, debían ir hasta el río. De eso se ocupaba la lavandera. ¿Se acuerdan de ella? Ahora tenemos lavarropas. Cuando las personas tenían mucho calor, debían refrescarse con un abanico. El abanico era un elemento que tomaban con la mano y debían agitarlo rápido para poder refrescarse. Ahora, cuando tenemos calor, prendemos el ventilador o el aire acondicionado. En la época colonial no existía la electricidad. Para poder iluminarse debían utilizar las velas. Las velas estaban hechas de grasa. ¿Y se acuerdan a quién le compraban las velas? Sí, al velero, que pasaba por las calles cantando su pregón. Ahora, por las noches, las calles están iluminadas por luces que se prenden solas, pero en la época colonial estaban iluminadas por faroles que dentro tenían velitas. Y el farolero era el que se encargaba de prenderlas todas las noches. La moda, la ropa cambió un montón. Antes, las damas coquetas utilizaban en la cabeza un peinetón con una mantilla. Ahora, las chicas utilizan en la cabeza una vincha, colitas, hebillas. Y los caballeros antes utilizaban una galera, muy elegantes. Ahora los chicos utilizan gorras. Los vestidos y los trajes fueron cambiados por jeans y remeras. No importa si sos varón o nena. La mayoría de las calles de la época colonial eran de tierra. Algunas estaban empedradas y tenían veredas muy angostitas. En la actualidad, la mayoría de las calles están asfaltadas, con veredas muy anchas y muy iluminadas. ¿Cómo viajaban en la época colonial? Para poder trasladarse de un lugar a otro, utilizaban caballos. Pero si era más de una persona que quería viajar, utilizaban las carretas o los carruajes. Ahora, por suerte, para poder viajar, nos subimos a un colectivo, a un micro, también tenemos aviones, barcos, bicicletas, motos, trenes, autos. ¿Cómo se divertían los niños en la época colonial? Jugaban mucho en las veredas de sus casas, a las bolitas, al gallito ciego, a la ronda, con el trompo, el yo-yo, a las cartas, a la rayuela. Muchos de esos juegos los siguen haciendo ahora, pero en la actualidad la mayoría son juegos tecnológicos como la Play, la compu, el celu. En la época colonial, para poder comunicarse o enviar un mensaje, utilizaban a los chasquis o mensajeros. Ahora, en la actualidad, tenemos mucha tecnología y muchos medios para poder enviar un mensaje. ¿Y la comida en la época colonial? Era riquísima, toda caserita. Locro, arroz con leche, empanadas, tortas fritas, pastelitos, asado. Muchas de esas comidas las seguimos haciendo.
Pero ahora, además, existen las comidas rápidas que se pueden pedir por teléfono, en roticerías u otros negocios y además por delivery. Te la traen a la puerta de tu casa. Estas son algunas de las diferencias que hay entre la vida de la época colonial y la vida de la época actual.